Jaque Murphy empujó su balde de trapeador por los impecables pasillos de la Academia Militar Galáctica, silbando una vieja melodía de la Tierra que nadie más en la galaxia reconocería. No se le escapó la ironía de que estaba limpiando pisos en la institución militar más prestigiosa del espacio conocido mientras vestía un uniforme de conserje que había visto mejores décadas. «Disculpe, humano», resopló el comandante Bexil, un reptil de 2 metros de altura con más actitud que neuronas. «Te olvidaste de un lugar cerca de la vitrina de trofeos». Jaque levantó la vista con la expresión practicada de alguien que ha perfeccionado el arte de parecer inofensivamente tonto. «Oh, lo siento, señor. Me pondré a ello enseguida». Se arrastró hasta el piso ya impecable, haciendo alarde de no haber fregado absolutamente nada mientras Bex seguía pavoneándose, moviendo la cola con importancia. Lo bueno de ser invisible es que la gente a tu alrededor decía las cosas más interesantes. Tomemos el momento actual como ejemplo. Un grupo de cadetes centurianos estaba discutiendo su próxima simulación táctica, completamente ajenos al hecho de que su personal de limpieza estaba catalogando mentalmente cada falla estratégica en su plan. Si estos niños alguna vez se enfrentaran a un combate real, durarían tanto como una bola de nieve en un reactor de plasma. «La clave es establecer un perímetro aquí», decía un cadete, señalando una pantalla holográfica, y luego avanzar en formación. Jaque reprimió un bufido. Esa formación los mataría a todos en los primeros 30 segundos. Cualquier enemigo competente los flanquearía a través del obvio punto ciego en el acceso oriental. ¿Pero qué sabía él? Él era solo el conserje. El profesor Ketán, un académico de tez azul que nunca había visto un combate real, caminaba contoneándose llevando una pila de libros de texto teórico sobre la guerra. Murphy ladró sin levantar la vista. «Es necesario vaciar los contenedores de basura del aula 7. «Sí, señor. Profesor Keitan», Jaque respondió con la cantidad justa de diferencia. Había aprendido que actuar un poco más lento de lo que realmente lo hacía evitaba que la gente le hiciera preguntas incómodas. Es sorprendente cómo un trapeador y un balde pueden hacer que alguien sea completamente invisible para la élite intelectual de la galaxia. Mientras se dirigía al salón de conferencias, el ojo experto de Jaque notó automáticamente las debilidades de seguridad en el diseño de la academia. 3 puntos ciegos en el corredor principal, salidas de emergencia que podrían ser fácilmente vulneradas. Rotaciones de guardia que siguieron patrones predecibles. Los viejos hábitos son difíciles de eliminar, incluso cuando intentabas con todas tus fuerzas eliminarlos. Había trabajado allí 2 años y habían sido los 2 años más tranquilos de su vida adulta. No hay reuniones informativas de misión en ODARC 30. No se permiten solicitudes de ataques aéreos sobre su propia posición. No se debe dejar morir a gente buena porque algún político creyó que valía la pena sangrar por un trozo de roca en el espacio. Solo él, su trapeador y la dichosa ignorancia de todos los que lo rodeaban y que asumían que los humanos solo servían para trabajos domésticos. Si supieran que su simple conserje tenía más asesinatos confirmados que todo su cuerpo docente combinado, bueno, eso podría hacer que las reuniones de personal fueran un poco más interesantes, pero no lo sabían y Jaque tenía la intención de mantenerlo así. Jaque estaba en medio de explicarle a una mancha particularmente persistente por qué necesitaba reubicarse cuando el desastre golpeó en la forma de Kedet Sara. La joven Altarion se apresuraba a clase, con los brazos llenos de tabletas de datos y lo que parecía una barra de proteína a medio comer, cuando chocó con el balde de trapeador de Jaque como si hubiera insultado personalmente a sus antepasados. El agua llegó a todas partes. Sara cayó en una maraña de extremidades y materiales académicos. Y Jaque, en un momento de instinto del que inmediatamente se arrepintió, se movió para atraparla antes de que pudiera romperse el cráneo contra el suelo de mármol. El problema con los reflejos heroicos es que tienden a revelar tu identidad. «Ay, cadete», dijo Jaque, estabilizándola con manos que se movían demasiado rápido y en una posición demasiado precisa. «¿Estás bien?» Sara parpadeó y lo miró, sorprendida por la preocupación en su voz.
La mayoría del personal apenas reconocía la existencia de los cadetes, a menos que estuvieran cometiendo errores. Pero cuando recuperó el equilibrio, sus agudos ojos captaron algo que la dejó paralizada. El collar de Jake se había movido durante el intento de rescate, revelando solo un destello de tinta negra en su cuello. Solo fue visible por un segundo antes de que automáticamente ajustara su uniforme. Pero Sara tenía una vista excelente y una memoria aún mejor para la historia militar. Ese tatuaje, dijo en voz baja, con su voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué tatuaje? Jake respondió, ocupándose de absorber el agua derramada. No veo ningún tatuaje aquí. Solo un conserje que debería invertir en un mejor cubo para fregar. Pero Sara no se lo creyó. Había pasado incontables horas estudiando insignias militares para su clase de historia de guerra avanzada. Ese símbolo, ese diseño específico de una calavera con rifles cruzados debajo de un patrón de nebulosa, era la marca del Batallón Fantasma, la unidad de fuerzas especiales más clasificada y más legendaria en la historia militar humana. La misma unidad que supuestamente había sido disuelta hace 15 años después de la Operación Darkstar. La misión estaba tan clasificada que incluso la clasificación fue clasificada. «Eres él», susurró, mirando a Jake como si le acabaran de salir alas. «Eres uno de ellos. Los fantasmas». Las manos de Jake se detuvieron por un instante. La única señal de que sus palabras habían dado en el blanco. Luego reanudó la limpieza con la paciencia metódica de quien ha perfeccionado el arte de desviar la atención. «Chico, creo que has estado golpeando los tallos del estudio demasiado fuerte», dijo con una risita que sonó casi genuina. «Solo soy un conserje. Llevo fregando pisos desde antes de que dejaras de usar pañales». «El batallón fantasma era real», insistió Sara, bajando la voz. «Dicen que podían infiltrarse en cualquier lugar, eliminar a cualquier objetivo y desaparecer sin dejar rastro. Dicen que acabaron con la rebelión de Kepler con solo 12 soldados. Dicen muchas cosas», respondió Jake, pasando la fregona con deliberado cuidado. «También dicen que la comida centuriana no mata, pero he visto pruebas de lo contrario en demasiados cubos de basura». Sara lo observó con la mente acelerada. Su forma de moverse, económica y precisa. La forma en que sus ojos escudriñaban constantemente el pasillo, catalogando amenazas que no existían. La forma en que la había atrapado, colocando su cuerpo para protegerla del impacto sin siquiera pensarlo. «¿Por qué estás aquí?», preguntó finalmente. Jake la miró entonces, y por un instante, ella vio algo parpadear tras su cuidadosamente construida máscara de mediocridad. Algo cansado y viejo, y tal vez un poco triste. «La misma razón que todos los demás, cadete», dijo, tratando de ganarse la vida honestamente. Pero mientras apartaba su tarjeta, silbando la misma melodía irreconocible, Sara notó algo más. Su postura había cambiado ligeramente. El arrastrar de pies había desaparecido, reemplazado por la gracia depredadora de alguien que había aprendido a moverse en silencio a través de territorio hostil. Alguien estaba observando al vigilante, y por primera vez en 2 años, Jake Murphy sintió el peso familiar de un secreto que podría no permanecer enterrado por mucho más tiempo. 3 días después, Jake estaba reflexionando sobre las implicaciones filosóficas de una marca particularmente persistente cuando la primera explosión sacudió el ala norte de la academia. Las luces parpadearon. Las bocinas de emergencia empezaron a aullar como ballenas espaciales moribundas. Y en algún lugar a lo lejos, alguien estaba gritando en lo que sonaban como 17 idiomas diferentes simultáneamente. «Bueno», murmuró Jake a su trapeador, «eso es nuevo». Los sistemas de defensa de última generación de la Academia aparentemente habían elegido este momento exacto para demostrar por qué no se debe comprar equipamiento militar al mejor postor. En lugar de la respuesta coordinada que 2 siglos de tradición militar deberían haber producido, lo que Jake presenció fue una clase magistral sobre cómo no manejar una crisis. El comandante Bestol llegó corriendo por el pasillo, sus escamas prácticamente brillaban por el pánico.
Todos los estudiantes a los búnkeres seguros. Gritó, corriendo en dirección opuesta a dichos búnkeres. Detrás de él, una corriente de profesores huía como si sus colas estuvieran en llamas, lo que, dado el humo que ahora salía por las rejillas de ventilación, podría haber sido realmente el caso. A través de las enormes ventanas de acero transparente, Jake podía ver claramente a los atacantes. Buques de asalto de la clase Marauder, al menos una docena de ellos, configurados para operaciones de abordaje. Trabajo profesional, bien coordinado, probablemente hegemónico, de los contratistas militares en función de sus patrones de formación. El tipo de personas a las que les pagan muy bien para hacer que los problemas desaparezcan de forma permanente. Esto no es un simulacro, resonó la voz de la profesora Catherine en el intercomunicador. El tono pomposo habitual del académico de piel azul fue reemplazado por una histeria apenas controlada. Todo el personal debe evacuarse inmediatamente a las zonas de seguridad designadas. Repito, esto no es un simulacro. Jake se apoyó en el mango de su trapeador y observó cómo las fuerzas de seguridad de la academia se apresuraban a responder. Era como ver a niños jugar a disfrazarse con uniformes militares. Tenían el equipo. Tenían los manuales de entrenamiento, pero claramente nunca se habían enfrentado a alguien que realmente supiera lo que estaban haciendo. La primera oleada de fronteras ya había traspasado el perímetro exterior. Jake podía seguir su progreso por el sonido de los disparos y los gritos. Violación estándar y tácticas claras, moviéndose con el tipo de precisión que sugería mercenarios costosos en lugar de piratas comunes. Un grupo de cadetes aterrorizados pasó corriendo junto a él, entre ellos la joven Sara, quien le lanzó una mirada que decía claramente, «No vas a hacer nada». Jake le dio sus mejores deseos y se encogió de hombros como un simple conserje y continuó trapeando el mismo lugar en el que había estado trabajando durante los últimos 5 minutos. La segunda explosión ocurrió mucho más cerca, en algún lugar del ala este. Las torretas defensivas de la academia ahora estaban disparando, pero sus sistemas de orientación claramente tenían problemas. En lugar de campos de fuego coordinados, estaban lanzando rayos de plasma en direcciones aleatorias como un centurión borracho en un campo de tiro. Los equipos de seguridad llegaron a la plaza principal y hicieron otro anuncio. Este de alguien a quien Jake no reconoció. Los hostiles han violado los niveles 3 al 7. Todos los cadetes mantienen protocolos de refugio. A través de su auricular, que definitivamente no era un equipo de limpieza estándar. Jake podía oír la charla de las fuerzas de seguridad de la academia. Pintó un panorama que era al mismo tiempo predecible y deprimente. La mitad de sus equipos estaban inmovilizados, la otra mitad estaba perdida y sus comandantes aparentemente estaban sufriendo un colapso nervioso colectivo. El profesional y Jake catalogaron automáticamente la situación táctica. Los atacantes habían aislado los sistemas defensivos de la academia, neutralizado sus comunicaciones y estaban despejando sistemáticamente cada sector. Operación militar clásica, probablemente diseñada para capturar en lugar de matar, lo que significaba que querían algo específico. La pregunta era ¿cuál? Jake continuó limpiando metódicamente mientras otro grupo de profesores en pánico pasaban corriendo, incluido el decano Morak, cuyo aire habitual de superioridad académica había sido reemplazado por el tipo de terror que surge al darse cuenta de que el conocimiento teórico no detiene las balas reales. Los archivos. El decano jadeaba para ayudarlo. Se dirigen a los archivos estratégicos. Si obtienen acceso a nuestras bases de datos tácticas. Eso lo explica. La Academia Militar Galáctica albergaba la colección más completa de estrategia y tecnología militar en el espacio conocido. En manos equivocadas, esa información podría cambiar el equilibrio de poder en sectores enteros. La tercera explosión destrozó las ventanas al final del pasillo, cubriendo el pasillo con fragmentos transparentes. Jake vio como un trozo de tela cortaba el aire exactamente en el lugar donde habría estado su cabeza si no hubiera cambiado de posición inconscientemente en el momento justo. Los viejos hábitos realmente son difíciles de erradicar.
La iluminación de emergencia se encendió, bañando todo con un resplandor rojo siniestro que hizo que los pasillos llenos de humo parecieran sacados de una zona de guerra, lo que Jake supuso que técnicamente eran ahora. El sonido de disparos de armas se acercaba cada vez más. Rifles de plasma pesados, de tipo militar. Del tipo que podría atravesar la armadura estándar de la academia como si fuera papel. No se trataba de piratas ni asaltantes que buscaban ganancias rápidas. Se trató de una operación militar con un respaldo serio y objetivos serios. Jake pasó la fregona con el mismo cuidado deliberado que había demostrado todos los días durante 2 años. Incluso mientras el mundo de la academia se derrumbaba a su alrededor, siendo solo un simple conserje, haciendo su simple trabajo, mientras reinaba el caos y la gente moría, la ironía era casi poética. Jake podría haber continuado su actuación indefinidamente, contento de dejar que los problemas de la academia siguieran siendo exactamente eso, si no fuera por el sonido que cortó el caos como una cuchilla a través de la seda, el grito de un niño, alto y aterrorizado, que venía de la dirección de los dormitorios de los cadetes jóvenes. Los cadetes de primer año, de apenas 16 años, no habían llegado a los búnkeres. El trapeador de Jake golpeó el suelo con un golpe húmedo que resonó en el pasillo lleno de humo. Durante 2 años fue Jake Murphy, un humilde conserje. Pero algunos instintos son más profundos que las identidades falsas, y el sonido de los niños en peligro acababa de despertar algo que había estado durmiendo durante mucho tiempo. Bueno, murmuró, metiendo la mano en el carrito del conserje con falta de práctica. Lo que salió no era un equipo de limpieza estándar. El rociador de limpiacristales contenía ácido de grado militar capaz de corroer el revestimiento de los pasillos en menos de 30 segundos. El pulimento para pisos era en realidad un explosivo plástico, estable hasta que se activaba con una frecuencia electromagnética específica que Jake podía activar desde su tableta. El desinfectante era un agente nervioso concentrado capaz de incapacitar a todo un escuadrón con solo el contacto con la piel y ese cepillo de fregar de aspecto inocente. Albergaba suficiente tecnología de vigilancia y comunicación para coordinar una operación de batallón en 3 sistemas estelares. La actitud de Jake cambió por completo como si se accionara un interruptor. El movimiento de la puerta desapareció, reemplazado por el movimiento fluido de alguien que había aprendido a navegar en zonas de guerra urbana donde cualquier sombra podía ocultar la muerte. Enderezó los hombros, su postura cambió de la postura encorvada y derrotada de un humano de clase trabajadora a la gracia depredadora de un depredador superior. Sus ojos, antes apagados y desenfocados tras unas gafas baratas, ahora escudriñaban el entorno con la clase de conciencia táctica que lo había mantenido con vida durante 17 importantes operaciones de combate. El auricular que había estado monitoreando pasivamente las conversaciones de seguridad de la academia de repente crepitó. La voz de Jake cobra vida. Tranquilo y profesional a pesar del caos que lo rodea. Atención, personal de seguridad restante. Soy Fantasma Real, asumiendo el mando operativo. Todas las unidades confirman e informan de su estado. La respuesta fue una confusión inmediata mezclada con desesperación. ¿Quién es? Fantasma Real. Ese indicativo no es reconocido en nuestro sistema. Jefe de seguridad Nalt. Jake interrumpió su voz, con la autoridad que le otorgaban años de tomar decisiones de vida o muerte bajo presión. Actualmente, tienen fuerzas hostiles moviéndose por las secciones CAF utilizando tácticas estándar de penetración y despeje. Sus equipos de defensa están dispersos en 7 ubicaciones diferentes sin una estructura de mando unificada. Sus comunicaciones están comprometidas. Sus defensas automatizadas están desconectadas. Y están a aproximadamente 8 minutos de perder los archivos estratégicos ante lo que parece ser una operación de extracción militar profesionalmente coordinada. ¿Quieren seguir discutiendo sobre indicativos o quieren salvar su academia? Una pausa se llenó del sonido distante de disparos. Entonces, a regañadientes, ¿qué necesitan? Jake ya se estaba moviendo. Su carrito de conserje se transformó en un centro de mando móvil mientras salía.
Equipo que definitivamente no estaba disponible en ninguna tienda de suministros civiles. Una tableta táctica de grado militar se materializó debajo de lo que parecían ser trapos de limpieza de repuesto. Un sistema de comunicación compacto pero sofisticado emergió de los compartimentos ocultos del carro. Y del fondo, envuelto en lo que parecían toallas sucias, surgió un arma que no se había visto fuera de las operaciones clasificadas del Batallón Fantasma. Necesito imágenes de vigilancia en tiempo real de todas las cámaras de seguridad restantes, dijo Jake. Sus dedos recorrieron la pantalla táctica mientras mostraba los planos de los edificios, mucho más detallados que cualquier cosa en la base de datos pública de la Academia. Necesito que los equipos restantes establezcan un perímetro defensivo alrededor de la entrada principal del archivo, pero necesito que eviten el enfrentamiento directo con los hostiles. No son piratas ni asaltantes comunes. Son contratistas militares, probablemente con entrenamiento hegemónico, y su gente será masacrada si intentan enfrentarse a los profesionales. Reduzcan el ritmo. Estos mercenarios ya han matado a 6 de los míos. Jefe, he estado monitoreando sus respuestas de seguridad durante los últimos 23 minutos. Su gente es valiente, pero su academia los entrenó para deberes ceremoniales y escenarios teóricos. Los hostiles usan tácticas de combate con fuego real que sus equipos nunca han visto fuera de los libros de texto. Créanme cuando les digo que no quieren que se enfrenten directamente. Solo ganen tiempo y eviten que lleguen a los servidores de archivos secundarios. Jake llegó al ala de dormitorios cuando el primer equipo de mercenarios dobló la esquina al final del pasillo. 3 soldados se movían en formación de libro de texto con la coordinación profesional que denotaba años de trabajo conjunto. Vestían armadura de combate sin marcas, portaban rifles de plasma militarira y se movían con la confianza de quienes habían hecho exactamente esto docenas de veces. Avanzaban hacia un grupo de aterrorizados cadetes de primer año que se habían refugiado detrás de un escritorio de estudio volcado. El mobiliario podría haber sido una protección adecuada contra las armas de entrenamiento de la Academia, pero apenas frenaría los rayos de plasma militarira por más de unos segundos. Los mercenarios no lo vieron venir. Jake se movía como una sombra líquida, aprovechando cada escondite que ofrecía el pasillo. Años de experiencia en combate le habían enseñado a leer el micro. Movimientos que indicaban hacia dónde mirarían los soldados entrenados al examinar su entorno. Cómo se centraría su atención durante un avance metódico. Fluía a través de sus puntos ciegos como si bailara al ritmo de una música que solo él podía oír. La retaguardia cayó primero. Jake se materializó tras él con el silencio que había hecho legendario al Batallón Fantasma en 17 zonas de guerra diferentes. El soldado, un veterano que había sobrevivido a operaciones en mundos hostiles desde aquí hasta el borde exterior, ni siquiera supo que estaba en peligro. El brazo de Jake se cerró alrededor de su garganta en un estrangulamiento que cortó la circulación cerebral sin aplastar la tráquea. Sin ruido, sin forcejeo, solo un profesional durmiendo durante las siguientes horas. La segunda mercenaria, una mujer con reflejos aumentados que sugerían implantes neuronales de grado militar, sintió que algo andaba mal y comenzó a girar. Logró rotar unos 90 grados antes de que el arma improvisada de Jake, un accesorio pulidor de suelo afilado, tratado químicamente para atravesar la armadura de combate estándar, encontrara el hueco entre su casco y la placa pectoral. La retroalimentación neuronal de ella. La médula espinal cortada la dejó caer al instante. El tercer mercenario, un profesional experimentado que lucía las cicatrices propias de sobrevivir a encuentros con personas exactamente como Jake, giró con una velocidad y un entrenamiento impresionantes. Su arma se elevó en un arco suave, con el dedo ya apretando el gatillo. Su computadora táctica había identificado la amenaza, calculado las soluciones de disparo y ya estaba compensando el movimiento del objetivo. Casi disparó. Casi. La mano de Jake se cerró alrededor del cañón del rifle de plasma, redirigiéndolo lo justo para que el cerrojo quemara la pared en lugar de su pecho. Su otra mano, moviéndose con la precisión que le inculcaba la memoria muscular durante años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo,
encontró el punto de presión en la base del cráneo del mercenario. El soldado cayó como una marioneta con los hilos cortados. «Quietos y quietos», dijo Jake a los cadetes mientras ataba a los soldados inconscientes con bridas de limpieza de alta resistencia que probablemente podrían contener a un rinoceronte de batallas en Urano. «Esto no ha terminado todavía». La joven Sara lo miró con ojos muy abiertos que, terror y asombro a partes iguales. Lo sabía. Sabía que no eras solo un conserje. Eres uno de ellos, ¿verdad? El batallón fantasma. Chico, ahora mismo necesito que lleves a estos cadetes a los búnkeres seguros por los pasillos de mantenimiento. Evita los pasillos principales. ¿Puedes hacerlo? Ella asintió. Pero antes de que pudiera moverse, el auricular de Jake volvió a sonar. Fantasma real. Tenemos un problema grave. El equipo de asalto principal acaba de abrir una brecha en la entrada del archivo. Nuestra línea defensiva no resistió. Abrieron paso entre nuestra gente como si no estuvieran allí. Jake cerró los ojos un momento, repasó la situación táctica mentalmente con el tipo de análisis rápido que lo había mantenido con vida en operaciones que solo existían en archivos clasificados, y llegó a una conclusión desagradable pero inevitable. Los mercenarios habían logrado su objetivo principal. En aproximadamente 10 minutos, habrían descargado y copiado toda la información estratégica que poseía la Academia. Calendarios de despliegue militar, instalaciones defensivas, posiciones de la flota, especificaciones tecnológicas que podrían cambiar el equilibrio de poder en sectores enteros. Entonces, desaparecerían en el hiperespacio antes de que pudiera llegar una respuesta militar real a menos que alguien los detuviera. Todas las unidades, replieguen a posiciones defensivas secundarias, ordenó Jake, con la voz tranquila y autoritaria que hacía que la gente obedeciera las órdenes incluso sin entenderlas. No persigan a los hostiles. Repito, no intenten enfrentarse. Retírense y establezcan un perímetro alrededor de las zonas de evacuación civil. ¿Qué van a hacer?, preguntó Sara, aunque su expresión sugería que ya sospechaba la respuesta. Jake la miró y, por primera vez en 2 años, sonrió. No era una expresión particularmente agradable. Era el tipo de sonrisa que había causado pesadillas a los comandantes enemigos en 3 cúmulos estelares diferentes. Voy a conversar con unos invitados inesperados sobre la etiqueta adecuada para visitar instituciones educativas. Metió la mano en su carrito una vez más y sacó lo que parecía una tableta de mantenimiento estándar. Unos pocos toques en la pantalla, y de repente, todos los drones de limpieza de la Academia estaban bajo su control directo. 47 unidades autónomas, cada una equipada con diversos productos químicos de limpieza, equipos de mantenimiento mecánico y acceso a todos los conductos de ventilación y pasillos de servicio. Y un pasaje oculto en el edificio. Cada uno ahora reprogramado para fines mucho menos domésticos. Lo bueno de ser conserje, dijo Jake conversacionalmente mientras observaba cómo se actualizaba la pantalla táctica en su tableta, mostrando las posiciones en tiempo real de cada dron de limpieza a medida que comenzaban a moverse por la infraestructura de la Academia, como anticuerpos que responden a una infección. Es que aprendes cada centímetro de un edificio, cada respiradero, cada pasillo de servicio, cada punto ciego que los arquitectos nunca consideraron porque pensaban en la eficiencia en lugar de la seguridad. Los drones de mantenimiento comenzaron su despliegue sistemático por toda la Academia. Llevaban los explosivos improvisados de Jake, su equipo de vigilancia, su cuidadosamente guardada colección de sorpresas de grado militar que había estado acumulando durante 2 años mientras todos asumían que solo estaba pidiendo suministros de limpieza. También aprendes, continuó Jake, revisando sus armas con la eficiencia experta de alguien que había realizado esta misma rutina antes de más operaciones de combate de las que la mayoría de la gente podría contar. Que la diferencia entre los suministros de limpieza y las armas químicas es principalmente una cuestión de concentración y método de lanzamiento. Es increíble lo que se puede lograr con un conocimiento profundo de la química y una completa falta de moderación moral. En su tableta,
Veía a los equipos mercenarios consolidándose alrededor del cuerpo de archivo. 12 soldados, operadores profesionales con equipo militar, siguiendo un sólido plan táctico que probablemente había funcionado a la perfección en una docena de operaciones similares. Lo habían hecho todo bien. Se movieron con precisión de manual, eliminaron la resistencia con eficiencia clínica. Simplemente no habían contado con el conserje. Fantasma real para todas las unidades. Dijo Jake por el auricular mientras comenzaba a moverse hacia los archivos. Su movimiento ahora era completamente diferente del arrastrar los pies que había mantenido durante 2 años. Este era el paso depredador de alguien que había aprendido a cazar humanos en entornos hostiles donde hacer ruido significaba la muerte. En aproximadamente 60 segundos, oirán ruidos muy interesantes provenientes del sector de archivo. Cuando cesen los disparos, revisen el edificio en busca de cualquier enemigo restante. Y alguien podría querer llamar a los equipos médicos. Habrá que limpiar. Espera, fue la respuesta. Pánico evidente y la voz del jefe de seguridad Nult. Vas a entrar solo contra todo un equipo de asalto. Son 12 soldados profesionales con equipo militar. Jake se detuvo en la entrada del archivo, escuchando los sonidos del mercenario descargando sistemáticamente datos clasificados que podrían desestabilizar gobiernos enteros. La puerta era de una transparencia reforzada, diseñada para resistir cualquier cosa menos un bombardeo orbital. Protocolos de seguridad que una unidad militar estándar tardaría horas en burlar. Jake la observó un momento, luego sacó su limpiacristales y comenzó a rociar el mecanismo de la cerradura. El ácido militar corroyó los sistemas de seguridad como si fueran de plástico barato. Jefe, dijo Jake mientras cruzaba la puerta que se deshacía. Las alarmas comienzan a sonar en toda la academia a medida que se activan los protocolos de violación de archivos. Llevo 2 años solo. Es la primera vez en mucho tiempo que sé realmente lo que hago. El batallón fantasma no se había ganado su reputación por su potencia de fuego superior o su tecnología avanzada. Se lo habían ganado mediante el tipo de pensamiento táctico que convertía cada entorno en un arma, cada pieza de equipo en una herramienta de guerra y cada misión en una clase magistral de letalidad aplicada. Jake Murphy, un humilde conserje, estaba a punto de recordarle a la galaxia por qué su antigua unidad había sido clasificada por encima del alto secreto. El silencio que siguió fue el tipo de silencio profundo que solo llega cuando la violencia ha seguido su curso. Duró exactamente 47 segundos, lo cual Jake sabía porque había estado contando. Viejos hábitos de una vida donde el tiempo significaba la diferencia entre el éxito de la misión y las medallas póstumas. La voz del jefe de seguridad Nalt resonó a través del sistema de comunicaciones, vacilante e incrédula. Informe de situación actual de Ghost. Jake salió del complejo de archivos, limpiándose metódicamente las manos con un paño de limpieza que definitivamente no estaba diseñado para eliminar el tipo de residuo que acababa de acumular. Tras él, los sonidos de gemidos y algún que otro gemido sugerían que los mercenarios inconscientes estaban empezando a despertar a algunas realidades muy desagradables sobre su situación actual. 12 hostiles asegurados, informó Jake con el mismo tono que podría usar para describir la finalización de una tarea de mantenimiento de rutina. Brecha de archivo contenida. Se evita la corrupción de datos. Recomendar atención médica inmediata para los intrusos. Aunque debo mencionar que el agente paralizante que utilicé tiene algunos efectos secundarios interesantes que podrían hacer que el interrogatorio sea particularmente productivo. El silencio que siguió se prolongó lo suficiente como para que Jake se preguntara si su sistema de comunicación había fallado. Entonces la voz del jefe Nalt regresó varias octavas más alta de lo habitual. Ustedes, los 12, en menos de 3 minutos, 2 minutos y 38 segundos en realidad, corrigió Jake porque la precisión importaba en los informes posteriores. Aunque para ser justos, tenía ventajas tácticas significativas. El conocimiento local, el control del entorno y el elemento sorpresa tienden a nivelar el campo de juego con bastante eficacia.
Lo que Jake no mencionó fue la forma sistemática en que había convertido el complejo de archivos en una caja de rompecabezas tridimensional diseñada para separar, desorientar y neutralizar a un equipo militar profesional. Los drones de limpieza habían realizado su trabajo con precisión mecánica, llenando los sistemas de ventilación con sedantes aerosolizados, creando paredes falsas con espuma de rápida expansión y desplegando dispositivos de pulso electromagnético que habían convertido el equipo avanzado de los mercenarios en costosos pisapapeles. Cuando Jake entró al complejo, la mitad del equipo de asalto ya estaba inconsciente por respirar aire reciclado que contenía suficiente agente somnífero para adormecerlos, y la otra mitad estaba lidiando con fallas de equipo para las que su entrenamiento nunca los había preparado. El enfrentamiento final fue menos una batalla y más una operación de limpieza. 20 minutos después, el salón de actos principal de la academia se había convertido en un centro de comando improvisado, donde los conmocionados miembros del profesorado trataban de procesar lo que acababa de suceder en su tranquila institución académica. Jake estaba sentado en una silla plegable que parecía demasiado pequeña para alguien que acababa de derrotar por sí solo un asalto militar profesional. Todavía llevaba puesto su uniforme de conserje, que ahora lucía varias manchas nuevas que probablemente no saldrían con productos de limpieza estándar. Dean Mork, que había pasado todo el ataque escondido en un armario de suministros, seguía mirando a Jake como si esperara que desapareciera en una nube de humo. «No lo entiendo», dijo el decano por cuarta vez en 10 minutos. «Eres el conserje. Llevas 2 años limpiando nuestros suelos. Tú friegas las instalaciones del baño». «Todavía lo hago», respondió Jake suavemente. «Es sorprendente cómo el mantenimiento constante del baño permite que un edificio funcione sin problemas. Te sorprendería lo mucho que puedes aprender sobre una organización si prestas atención a sus necesidades de gestión de residuos». El comandante Bexel, cuya arrogancia anterior había sido reemplazada por el tipo de respeto atónito generalmente reservado para los desastres naturales, se inclinó hacia adelante en su silla. El batallón fantasma se disolvió hace 15 años después de la operación Darkstar. Los registros oficiales enumeran a todos los miembros como muertos en acción o desaparecidos o presuntamente muertos. La sonrisa de Jake contenía toda la calidez de una estrella de neutrones. Los registros oficiales dicen muchas cosas, comandante. También dijeron que la rebelión de Kepler tomaría 5 años y 50.000 tropas para resolverse. El batallón fantasma terminó en 6 semanas con 12 soldados y un conocimiento muy profundo de la guerra psicológica aplicada. ¿Pero por qué? Esto provino de Sara, quien había estado observando en silencio desde la esquina donde se había posicionado después de llevar a los cadetes rescatados a un lugar seguro. ¿Por qué esconderse aquí? ¿Por qué fingir ser conserje cuando podrías tener cualquier puesto que quisieras en el ejército? Jake se quedó en silencio por un largo momento, su mirada distante, como la de alguien que mira recuerdos que existían en lugares que la mayoría de la gente nunca querría visitar. Cuando hablaba, su voz llevaba el peso de experiencias que no podían compartirse en compañía educada. ¿Sabes cuál es el problema de ser muy bueno matando gente?, preguntó conversacionalmente. Al final, alguien decide que eres demasiado bueno en eso, demasiado útil, demasiado valioso como para dejarte ir alguna vez. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia los terrenos de la academia donde los equipos de emergencia todavía estaban limpiando las secuelas del ataque. El batallón fantasma se disolvió oficialmente porque nos habíamos vuelto demasiado efectivos. Podríamos terminar los conflictos antes de que comenzaran, eliminar las amenazas antes de que se convirtieran en problemas, resolver situaciones políticas con una precisión quirúrgica que hiciera innecesarios a los diplomáticos. Jake se giró para encarar al profesorado reunido. Y por un momento vieron algo en sus ojos que hizo que varios de ellos se reclinaran inconscientemente en sus sillas. El problema es que cuando eres tan útil, la jubilación deja de ser una opción. Se convierte en una amenaza para las personas que se han acostumbrado a tener a su disposición la herramienta definitiva para la resolución de problemas. Dean Mork tragó saliva audiblemente. Así que moriste oficialmente.
Absolutamente. Jake Murphy, exoperativo del Batallón Fantasma, murió en una operación clasificada que nunca ocurrió en un lugar que no existe. Ese mismo día nació Jake Murphy, un humilde conserje que solo quiere vivir tranquilo y mantener las cosas limpias. La expresión de Jake se suavizó ligeramente. 2 años fregando pisos, arreglando cosas rotas y escuchando a la gente quejarse de problemas que no tienen que ver con números de muertos ni con implicaciones estratégicas. Han sido los 2 años más tranquilos de mi vida adulta. El jefe de seguridad Nel Ted, que había estado revisando las grabaciones tácticas del asalto de Jake al archivo, levantó la vista de su tableta con evidente confusión. Las técnicas que usaste, algunas de estas tácticas no están en ningún manual de entrenamiento que haya visto. La forma en que convirtieron los suministros de limpieza en armas de uso militar, la coordinación de los drones, la neutralización sistemática de los superiores en número. Eso es porque escribimos la mayoría de esos manuales, respondió Jake. El Batallón Fantasma no se limitaba a ejecutar operaciones. Desarrollamos las metodologías operativas que la mitad de los ejércitos de la galaxia enseñan ahora como procedimiento estándar: guerra asimétrica, explotación ambiental, operaciones psicológicas y tácticas adaptativas. Fuimos pioneros en la mayoría de los conceptos que sus cadetes estudian en sus clases teóricas. El comandante Bexel estudiaba a Jake con la expresión de alguien que intentaba reconciliar 2 piezas de información completamente incompatibles. Todo este tiempo te hemos tratado como a un conserje, finalizó Jake. Lo cual soy yo. Yo limpio cosas. Arreglo cosas que están rotas y mantengo los entornos funcionando sin problemas. La única diferencia es que desde hace 2 años el entorno es una academia en lugar de un campo de batalla. Y lo que había que arreglar eran los inodoros tapados, en lugar de la crisis geopolítica. La profesora Catherine, que había dedicado un esfuerzo considerable durante los 2 últimos años a tratar a Jake como si apenas fuera consciente, ahora lo estudiaba con el tipo de fascinación académica habitualmente reservada para las especies recién descubiertas. Las implicaciones estratégicas de su presencia aquí. ¿Sabes que algunas de las mentes militares más prometedoras de la galaxia han estado estudiando tácticas que tú desarrollaste personalmente? Jake se rió entre dientes, y el sonido contenía una genuina diversión por primera vez desde que comenzó el ataque. Profesor, uno de mis mejores trabajos ha sido ver a sus estudiantes cometer los mismos errores tácticos que provocaron la muerte de gente hace 20 años y no poder decir nada al respecto porque se supone que los conserjes no deben comprender la teoría militar avanzada. La joven Sara, que había estado absorbiendo esta conversación con la intensidad de alguien que observa su visión del mundo reestructurarse en tiempo real, hizo la pregunta que claramente estaba en la mente de todos. ¿Qué pasa ahora? ¿Regresas a la organización en la que trabajaste? Jake la miró por un largo momento y luego regresó al lugar donde había dejado su trapeador y su balde. Ahora parecían casi absurdos. Herramientas de limpieza comunes y corrientes que de alguna manera habían compartido espacio con armas que podían desestabilizar a los gobiernos. Cogió el mango del trapeador, comprobó su peso y asintió con satisfacción. El ataque a la academia no fue aleatorio, dijo, y su voz adoptó el tono analítico de quien informa a altos oficiales militares. Esos mercenarios sabían exactamente lo que buscaban. Contaban con información detallada sobre sus sistemas de seguridad y se movían con la precisión que sugiere información privilegiada. Alguien quería los archivos estratégicos con tanta urgencia como para arriesgarse a un asalto directo a una academia militar. Decano Mork Pal, ¿cree que habrá otro ataque? Creo que habrá preguntas sobre cómo la seguridad de la academia neutralizó a 12 soldados profesionales. Jake respondió, y creo que esas preguntas darán lugar a conversaciones muy incómodas sobre seguridad informática y vulnerabilidades institucionales. Lo que no creo que suceda es que alguien relacione esos resultados con un conserje que estaba convenientemente en el lugar correcto en el momento oportuno. Miró a su alrededor al profesorado reunido, fijándose en cada uno de ellos por turno. El Batallón Fantasma me enseñó que las operaciones más efectivas son las que nunca se llevan a cabo oficialmente. Hoy,
Sus fuerzas de seguridad repelieron un asalto coordinado mediante tácticas superiores y preparación institucional. Esa es la historia que aparece en los informes. El jefe de seguridad Nalt asintió lentamente y... Conserje. Jake sonrió, levantando su trapeador como si estuviera comprobando el equilibrio de un arma conocida. El conserje probablemente estaba en algún armario de suministros, completamente ajeno a la emoción. Después de todo, ¿qué sabría un simple conserje humano de tácticas militares? 3 semanas después, Jake había vuelto a su rutina habitual de contemplar las implicaciones filosóficas del mantenimiento de pisos cuando notó el primer cambio significativo en su entorno de trabajo. El comandante Bessel, que antes lo trataba como un mueble móvil, ahora estaba firme cada vez que Jake entraba en una habitación. «Buenos días, señor, quiero decir, buenos días, señor», dijo el comandante reptil. Sus escamas, cambiando de color, indicaban una profunda confusión psicológica. «Solo Jake está bien, comandante», respondió Jake, sumergiendo su trapeador en el cubo con la misma precisión metódica que había usado durante 2 años. «Y puedes relajarte. Sigo siendo el tipo que limpia lo que ensucia la gente». Pero Vexatl permaneció firme, observando a Jake trabajar con la fascinación que suele reservarse para observar depredadores peligrosos en su hábitat natural. Reflexionó Jake, probablemente, no del todo inexacto. El segundo cambio se hizo evidente al doblar la esquina y encontrar a la profesora Catherine intentando vaciar un contenedor de basura. La académica de piel azul tenía dificultades con la sencilla mecánica de cambiar una bolsa de basura. Su enfoque teórico del problema creaba más complicaciones que soluciones. El profesor Jake dijo con suavidad: «Ese es mi trabajo». Catherine dio un salto como si le hubieran disparado, casi dejando caer la bolsa medio llena. «Ay, Jake. Pensé, quizás, quiero decir, quería ayudar con las tareas de mantenimiento. Muestra el debido respeto por el trabajo esencial que haces aquí». Jake observó al profesor forcejear con la bolsa un momento antes de quitársela con cuidado. «Aprecio el gesto, profesor, pero en realidad hay una técnica específica para esto. Tienes que...». Demostró el método correcto para atar la bolsa. Sus manos se movían con la misma precisión y eficiencia que aplicaba a todo lo demás. «Mira, una distribución adecuada de la tensión evita que se rompa y asegura una contención óptima de los residuos». «Fascinante», suspiró Catherine, observando la demostración de Jake con la intensidad de alguien que estudia tácticas militares avanzadas, lo que Jake supuso que no era del todo inapropiado dadas las recientes revelaciones. El tercer cambio fue más sutil, pero quizás el más significativo. Los pasillos se habían vuelto más silenciosos cuando trabajaba. No estaba vacía, la academia seguía siendo una institución educativa en funcionamiento, pero el parloteo de fondo de estudiantes y profesores había adquirido un tono diferente. Las conversaciones se interrumpían cuando él se acercaba, no por miedo exactamente, sino por una especie de respeto que no existía antes. La joven Sara se había convertido en su sombra más persistente. Aparecía a intervalos regulares durante su jornada laboral, aparentemente dirigiéndose a clase o a sesiones de estudio, pero siempre logrando que sus pasos coincidieran con su horario de limpieza. Así lo dijo un martes por la mañana, mientras Jake realizaba el mantenimiento rutinario de una pulidora de suelos particularmente resistente. «He estado leyendo sobre tácticas de guerra asimétrica en mi clase de historia militar». «Qué bien», respondió Jake, sin levantar la vista de su trabajo. «La educación es importante». El libro de texto menciona algo llamado la doctrina Murphy para operaciones de unidades pequeñas en entornos hostiles. Dice que revolucionó la metodología de las fuerzas especiales en 17 organizaciones militares diferentes. Las manos de Jake se detuvieron un instante antes de... reanudando su trabajo. Murphy es un nombre humano común. Podría ser cualquiera. Hace referencia específica a la rebelión de Kepler.
Sara continuó con la persistencia de quien heredó la legendaria terquedad de su especie. Dice que el conflicto se resolvió mediante la aplicación de tácticas poco convencionales que pusieron la infraestructura enemiga en su contra. Explotación ambiental, lo llamaron. Interesante nota histórica, dijo Jake, probando el mecanismo de rotación del amortiguador. Pero la historia antigua no es realmente mi especialidad. Estoy más centrado en los desafíos contemporáneos del mantenimiento de pisos. Sara guardó silencio un momento observándolo trabajar. El libro de texto también dice que la mayoría de las aplicaciones específicas de la doctrina Murphy siguen siendo clasificadas. Secretos militares aparentemente demasiado peligrosos para enseñar a estudiantes normales. Jake la miró entonces y su expresión era indescifrable. Algunos conocimientos son peligrosos, niña. Algunas experiencias te cambian de maneras que no pueden permanecer inalteradas. La galaxia es un lugar más seguro cuando ciertas capacidades se mantienen en teoría. Pero ¿y si se necesitan de nuevo?, preguntó. ¿Y si alguien como los atacantes de hoy regresa, pero la próxima vez no hay? Hay alguien aquí que sabe cómo detenerlos. Jake guardó silencio un largo rato. Su mirada distante. Eso es lo que pasa con la paz, Sara. No es un estado permanente. Es algo que tienes que elegir cada día, una y otra vez. Y a veces, las personas mejor preparadas para proteger la paz son las que comprenden el verdadero coste de perderla. Se puso de pie, cargándose el equipo al hombro con soltura. Pero ojalá sea una lección que esta generación no tenga que aprender de primera mano. El cuarto cambio fue quizás el más divertido. El decano Morak había desarrollado lo que solo podría describirse como un tic nervioso cada vez que Jake se acercaba. El decano se alisaba la toga académica, se aclaraba la garganta con aire de importancia y luego procedía a tratar a Jake con la clase de cortesía exagerada que suele reservarse para los dignatarios visitantes. Jake, gritó el decano un jueves por la tarde, su voz resonando por la plaza principal con una proyección teatral. ¿Cómo te parecen las condiciones de trabajo hoy? ¿Hay algo, absolutamente algo, que la academia pueda hacer para mejorar tu entorno laboral? Jake hizo una pausa en su limpieza de ventanas. Para considerar la cuestión seriamente. Bueno, decano, los baños del tercer piso necesitan una mejor ventilación, y el presupuesto para productos de limpieza no ha seguido el ritmo de la inflación. Además, quienquiera que haya estado dejando sándwiches a medio comer en los contenedores de basura del aula debería aprender a desechar los alimentos correctamente. Denlo por hecho, declaró Morak con el entusiasmo de quien anuncia una gran victoria política. Haré que el equipo de ingeniería de mantenimiento revise los sistemas de ventilación de inmediato y me aseguraré personalmente de que el presupuesto de limpieza reciba la debida atención. En cuanto al problema de la eliminación de alimentos, enviaré un memorando enérgico a todo el profesorado y el alumnado sobre los protocolos adecuados para la gestión de residuos. Jake asintió con aprobación. Eso sería útil. Gracias. Mientras el decano se alejaba apresuradamente, Jake notó que Sara observaba la interacción con una diversión apenas disimulada. Él te tiene miedo, observó. Está aterrorizado de lo que cree que represento, corrigió Jake. La idea de que alguien con mis habilidades particulares haya estado deambulando por su academia durante 2 años sin que él lo supiera ha socavado profundamente su confianza en la seguridad institucional. ¿Y tú qué representas? Jake consideró la pregunta mientras rociaba la solución limpiadora sobre una mancha particularmente difícil. Represento la incómoda realidad de que la galaxia es un lugar peligroso, y a veces, lo único que se interpone entre la civilización y el caos es alguien dispuesto a ensuciarse las manos de maneras en las que la sociedad educada prefiere no pensar. El quinto cambio fue el más sutil pero quizás el más significativo. Todo el enfoque de la academia hacia la seguridad había cambiado. Jake había dejado claro, no de manera dramática, que la militarización abierta frustraría el propósito de una institución educativa, sino de manera sistemática. Se han optimizado las rotaciones de guardia. Se ha ampliado la cobertura de vigilancia.
Los protocolos de emergencia habían sido revisados por alguien que entendía claramente la diferencia entre la preparación teórica y la gestión práctica de crisis. Los nuevos procedimientos de seguridad son interesantes. El jefe de seguridad Nult lo mencionó durante una de sus conversaciones cada vez más frecuentes. Muy minucioso, muy profesional. Quizás haya hecho algunas sugerencias, admitió Jake. Nada importante. Solo algunas ideas para mejorar los tiempos de respuesta y los protocolos de comunicación. Algunas de estas sugerencias, continuó NTH, parecen provenir de un analista de sistemas militares con décadas de experiencia en diseño de seguridad institucional. He tenido tiempo de observar las operaciones de la academia, respondió Jake. Es sorprendente lo que se nota cuando se presta atención a cómo funcionan realmente los sistemas en lugar de a cómo se supone que deberían funcionar. Sin embargo, el cambio más significativo era uno que Jake temía desde el ataque. Llegó en forma de un mensaje en su comunicador personal, transmitido a través de canales que oficialmente no existían y originado por fuentes que negarían cualquier conocimiento de la comunicación si se les preguntara. El mensaje fue breve. Impresionante trabajo. Deberíamos hablar. Los viejos amigos te extrañan. Jake miró el mensaje durante un largo rato antes de borrarlo. Luego cogió su trapeador y volvió a trabajar. Esa tarde, mientras terminaba su rutina habitual de mantenimiento, Jake se encontró en el salón de actos principal donde había tenido lugar la reunión informativa posterior al ataque 3 semanas antes. La habitación estaba vacía ahora. Las sillas estaban apiladas cuidadosamente, los pisos pulidos hasta un brillo que reflejaba la iluminación del techo como un espejo. Estaba admirando su obra cuando Sara apareció en la puerta, con la mochila colgada del hombro, obviamente regresando de una sesión de estudio tardía. ¿Trabajando hasta tarde otra vez? Ella preguntó. Algunos trabajos requieren atención a los detalles, respondió Jake. No se puede apresurar un trabajo de mantenimiento de calidad. Ella entró en el pasillo y sus pasos resonaron en el espacio vacío. He estado pensando en lo que dijiste sobre que la paz es una elección que debes hacer todos los días. No es una elección fácil, dijo Jake, especialmente cuando sabes cuáles son las alternativas. Pero lo lograste, señaló. Elegiste ser conserje en lugar de lo que sea en lo que se convierten las personas como tú. Jake sonrió y por una vez fue completamente genuino. La gente como yo no llega a nada, muchacho. Simplemente tratamos de encontrar un lugar donde podamos hacer algo bueno sin causar demasiados daños colaterales. Y este es ese lugar. Jake miró alrededor del salón de actos, pensando en 2 años de tranquila rutina, en problemas que podrían resolverse con productos de limpieza y mantenimiento básico de estudiantes que se preocupaban por las notas de los exámenes en lugar de por las probabilidades de supervivencia. Sí, dijo finalmente. Este es ese lugar. Mientras Sara se dirigía a sus dormitorios, Jake terminó de asegurar su equipo para la noche. El día de mañana traería la misma rutina. Pisos que limpiar, problemas que resolver, sistemas que mantener. El mismo trabajo que había estado haciendo durante 2 años, realizado con la misma precisión metódica que alguna vez lo había mantenido con vida en lugares donde la precisión significaba la diferencia entre el éxito de la misión y un fracaso catastrófico. La única diferencia era que ahora, cuando él trabajaba, la gente lo observaba. Observaron con respeto, con curiosidad, con el tipo de conciencia que surge al comprender que algunos trabajos requieren más de lo que parecen a primera vista. Jake Murphy, un humilde conserje, había encontrado su paz en el simple acto de mantener las cosas limpias. Y si esa paz ocasionalmente requería la aplicación de habilidades que la mayoría de los conserjes no poseían, bueno, eso era simplemente parte de la descripción del trabajo. Después de todo, alguien tenía que sacarlo.